Bienvenidas, bienvenidos una vez más al programa de radio Clase de los Miércoles desde el Centro Lintai Girona. Un servidor, Javier Santiuste, para todas vosotras, para todos vosotros. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días en otras partes del mundo. Nos encontramos aquí en el Centro Lintai y tenemos buenas noticias. Han comenzado las obras del local de al lado para abrir la consulta de medicina, de psiconeuroinmunología y de psicología del equipo nuestro del Grupo 21. Así que estamos muy contentos. No estaremos tanto cuando tengamos que pagar, ya sabéis, y bueno, al ayuntamiento persiguiéndonos y nosotros a ellos para aclarar, a ver, para las licencias y todo esto, que siempre son problemillas, pero que al final se resuelven. Y lo resolvemos sin sobres por debajo de la mesa, así, hablando. O lo intentamos. Bueno, tenemos aquí una vez más a nuestros dos acupuntores favoritos, porque los vemos con mucha frecuencia en el programa de radio, que son Adrià y Carlas. Bienvenidos. Hola. Y bueno, teníamos alguna cuestión que el otro día planteamos y que vamos a empezar por aquí para dar un poquito de movimiento, y que era en relación, lo planteamos, no sé si lo planteamos en el mismo programa o fue, sí, que era en relación a los tratamientos de vitalidad, ¿no? Y si tenemos una persona que tiene una falta de hierro importante, ¿cómo podemos mejorar la respuesta de vitalidad desde la medicina china o desde otros recursos que podamos tener de camino? Y que, bueno, vamos a ver si lo hacemos de manera elegante y entendemos por qué puede funcionar o qué tenemos que priorizar. Bien, y tenemos a Carlas, que ha estado pensando en esta preguntita que hicimos y tiene alguna respuesta, y le hemos preguntado si no le importaría explicar la respuesta que nos ha contado un poquito así antes, y nos ha dicho que no, así que la explicará, y ahora después pues aclararemos un poquito las cosas y veremos por dónde. Carlas, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal tu tarde hoy aquí? Pues muy bien, una tarde muy distraída como siempre. Tranquila también, ¿no? Con ritmo, tranquila pero también, sí. Muy bien. Sí. Carlas está viniendo al centro de observador, es acupuntor en Barcelona, y está, bueno, aquí como tenemos mucho movimiento, pues se deja caer de vez en cuando, pues para compartir conocimiento y para también poder aprender cositas de cómo trabajamos nosotros. Así que os dejo con él y su respuesta, a ver qué os parece. Y vamos a ir matizando, que parecía muy interesante con lo que comenzaba a explicarnos. ¿Carlas? Bueno, en primer lugar, que yo estoy encantado de venir aquí sobre todo porque cuando uno hizo medicina china y hizo prácticas al principio, eran prácticas de medicina china, y aquí tenemos la oportunidad de ver un concepto de medicina china integrativa que es como otra cosa. Entonces se asocia con otras cuestiones que a mí particularmente me interesan, como es la psiconeuroinmunología clínica, y no hay tantas referencias sobre esto, de manera que es realmente un tesoro muy apreciado poder venir aquí a compartir conocimiento, como dice Javi, aunque la compartición siempre es desde el otro lado hacia uno, pero bueno, de todas maneras es muy buena. Y claro, Javi planteó una pregunta y me dice, ¿lo has pensado? Y digo, yo he estado pensando, sí. ¿Y qué has pensado? Entonces yo le he dicho lo que he pensado, entonces me dice que tengo una respuesta. Yo lo he pensado. De tener una respuesta, vamos a eso es la cosa. Entonces, bueno, yo la humildad delante, voy a decir lo que he pensado y ya está. Vamos a ver, estábamos planteando el caso porque además, o sea, esto que se planteó en la clase venía un poco de una conversación hablando de algún caso concreto de falta de hierro y porque son situaciones muy repetidas.
en las cuales se dan también anomalías luego en las analíticas, donde o bien no hay suficiente cantidad de eritrocitos o no son de la calidad adecuada porque tienen un tamaño excesivo y les falta la materia prima de construcción, que es el hierro. Entonces lo que nos está faltando es el adecuado transporte de oxígeno por la sangre hasta las células. Por esa razón no tenemos bastante energía. Entonces, si no podemos meternos directamente con esta cuestión, que es que no hay hierro porque no se absorbe, porque no se procesa, porque no se transporta, hay muchos caminos por los cuales esto puede pasar, pero si no tenemos hierro y no tenemos una sangre de la calidad suficiente, lo que podemos hacer es incentivar que esa sangre circule más, es decir, que circule más rápido, que circule mejor. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues por una parte podemos incrementar la frecuencia cardíaca, podemos incrementar la fuerza de los latidos del corazón y podemos mejorar la eficiencia del riego sanguíneo. Son cosas complementarias para que esa sangre circule mejor. ¿Cómo podríamos hacer estas cosas? En primer lugar, una cosa que es una muy buena recomendación para alguien que le pase esto es el ejercicio físico, porque el ejercicio de fuerza aumenta la capilarización, con lo cual la distribución de sangre mejoraría, y el ejercicio cardiovascular justamente mejora las prestaciones del corazón, de manera que mejoraríamos también la fuerza de los latidos del corazón. Desde el punto de vista de suplementación, a mí se me ocurre que quizá ginkgo biloba podría servir para mejorar el riego, y posiblemente el ubiquinol sería una buena ayuda para el corazón para conseguir mejorar las prestaciones. Si nos fuéramos a la medicina china, desde el punto de vista de la medicina china, a mí se me ocurre que podríamos trabajar con el punto Mo de corazón, con el 14 de Ren Mai, y me parece que también podríamos trabajar con el punto madera de intestino delgado, que además tiene la cualidad de que es el punto de apertura de Dumai. Con el 3 de intestino delgado, pienso que también podríamos darle otro empujón a esa circulación energética. Y bueno, ya por la cara que puso Javi, me parece que he metido la pata en algo, así que ahora él lo explicará. No has metido la pata en nada. Simplemente es una manera de abordarlo y está bien. Ahora vamos a ver por qué quizá puede ser interesante o no. Las propuestas que hace Carlas con respecto al deporte, etcétera, etcétera, son interesantes, pero vamos a ver cuándo. Porque de primeras puede que no sean tan interesantes, pero más adelante sí. Entonces, lo primero, quizá... Bueno, Adrián, no sé si quieres añadir alguna cosa, perdón. ¿Ubiquinol qué es? Es coenzima Q10 reducida. Es una forma de coenzima Q10 ya procesada por el organismo, pero que se aprovecha mucho más directamente. Entonces, si necesitamos dar un empujón fuerte, el ubiquinol es mucho más potente que la coenzima Q10 sin reducir. La coenzima Q10 es como hablar de energía, básicamente. ¿Bien? Vale, sí, nada constructivo. Bueno, vamos a ir por partes, porque estamos partiendo de un supuesto en el que no vamos a suplementar hierro, porque claro, lo más recomendable sería vamos a conseguir que entre el hierro y nos quitamos de todos los problemas, no tenemos que complicar la vida al paciente, ¿no? Entonces, en esta referencia lo que tenemos que ver es qué hace el cuerpo si falta hierro y si vamos con esa respuesta de deficiencia de transporte de oxígeno, con lo cual la saturación será un poquito más baja, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de esto, pues tenemos que pensar que si la saturación ya es más baja, si no podemos transportar el oxígeno correctamente, porque faltan glóbulos rojos, porque falta hemoglobina, porque falta el hierro para luego la formación en el grupo hemo del glóbulo rojo con la hemoglobina. Porque, bueno, si tenemos en este sentido toda esta respuesta en la que hay una falta, el propio cuerpo ya de primeras lo que hace es aumentar el ritmo cardíaco, aumentar la frecuencia respiratoria, ya lo va a hacer porque necesita aumentarlo para que llegue por lo menos un mínimo, con lo que forzarlo un poquito a lo mejor no es interesante de primeras, pero sí que puede ser muy interesante posteriormente.
Dentro de lo que podemos hacer, por supuesto, el introducir algún elemento que nos ayude en la formación del propio ATP correctamente, que tengamos un nivel de vitalidad que nos aseguremos a pesar de la falta de oxigenación. Recordad que el metabolismo no depende solo de oxígeno, hay metabolismo aeróbico, metabolismo anaeróbico. Evidentemente el anaeróbico, hay algunos tejidos que son dependientes de que sea el metabolismo y algunos músculos que son dependientes del metabolismo anaeróbico y otros que son aeróbicos, y lo que sí es cierto es que cuando trabajamos, cuando se trata de neurología, de muchas cositas, necesitamos que haya una respuesta a través del oxígeno. ¿Qué sistema no necesita oxígeno para trabajar de manera agresiva y efectiva en el organismo? Pues el sistema inmunitario, es anaeróbico, ¿bien? De tal manera que fuerza a que todo el organismo se coloque en una respuesta anaeróbica para que no consuma energía y poder él aprovechar todos los recursos fisiológicos a nivel de vitalidad. Entonces, si tenemos un proceso inflamatorio, ya va a invitar a una respuesta anaeróbica, y a veces inflamaciones de bajo grado, justo por esta activación del sistema inmunitario, invitan a una falta de oxigenación o saturación, a pesar de que tengamos un nivel correcto, por ejemplo, de hierro, de grupo hemo, de glóbulos rojos, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, bueno, en esto, aquí siempre con pies de plomo para ver qué hacemos o qué sugerimos al paciente para no poner en compromiso su salud y ver realmente por dónde, ¿no? Esto como no es que lo que haya dicho Carlas, insisto, es incorrecto, no es. Lo que pasa es que hay que ubicarlo bien, en qué momento y en qué paciente. ¿Bien? Ahora bien, en el caso de si tenemos la falta de hierro, lo primero y vamos a trabajar a recuperar la función fisiológica, lo primero que tenemos que ver es de dónde viene el problema. Si es un problema hemorrágico como tal, pues tendremos que recuperar el problema hemorrágico, ya sea por menstruación o ya sea porque haya un problema hemorrágico digestivo, y tenemos que intuirlo, anticiparnos, hacer alguna prueba por si tenemos algún tipo de tumoración, cáncer en el colon, en algún lugar, nos está produciendo la pérdida, o en el tracto digestivo, en estómago, en intestino, en algún lugar se está produciendo esa pérdida de sangre y estamos teniendo una deficiencia importante. ¿Bien? ¿Cómo podemos intuir que hay una pérdida de sangre en el intestino? Pues porque las heces salen muy oscuras. ¿Bien? Hay hierro en la sangre, en las heces, y si no es de una hemorroide que está pues como superficial o interna dentro de lo que es el ano, que saldría la sangre roja, la identificaríamos como tal. Lo que saldrían son las heces negras o muy oscuras por el hierro que lleva la propia sangre, y entonces en pozos de café, ¿no? Exactamente. Después, también podría, si tuviéramos una hemorragia interna y no la hemos visto porque hemos tenido un accidente y no hemos ido al médico porque solo ha sido un golpe tonto y resulta que nos hemos dado un golpe en el bazo y el bazo se ha roto, tenemos una hemorragia interna, y entonces lo primero que va a aparecer son las heces otra vez muy muy oscuras, porque va a empezar a degradarse en el hígado un montón de glóbulos rojos, en el propio bazo va a hacer lo que pueda, pero va a intentar eliminarse, o se va